Hola Samantha, ¿cómo estás? Gracias por aceptar este espacio. Básicamente quiero hacerte algunas preguntas. Por favor, contesta con la mayor sinceridad posible. Y bueno, empecemos. Súper. Cuéntame Samantha, ¿cómo sueles hacer cuando tienes que hacer algún trámite documental? A ver, por lo general siempre reviso primero en internet el sitio donde tengo que hacer el trámite. Trato de empaparme bien de qué es lo que tengo que llevar, cuáles son los papeles, los requisitos. Trato de buscar también opiniones con amigos que hayan hecho ese mismo trámite, porque siempre creo que hay un problema de mucha información cruzada. A veces en internet puedes encontrar una parte y no todo, o a veces el trámite se actualizó y en internet no sale. Entonces trato de tener como varias fuentes, si lo podemos llamar así, para buscar toda la información, empaparme e ir recolectando todos los papeles que necesito tener antes de hacer el trámite en cuestión, ¿no? Ok, de acuerdo. Cuéntame a qué problemas te sueles enfrentar normalmente en estas situaciones. Mira, el primero es ya cuando te diriges al sitio, la gran cantidad de cola y la poca información que hay en el mismo lugar. También lo que te contaba de información cruzada. A veces traté de empaparme por internet y por conocidos acerca del papeleo y cuando llego resulta que me faltan 5 papeles más que no tenía mapeados o que uno de los formularios que descargué de internet para ese trámite resulta que no es el actual y te dan la nueva ficha en el mismo lugar. No sé, que por ejemplo no decía que tienes que adjuntar una foto, imaginemos, y en el sitio reciente lo dicen, entonces tengo que salir a resolver ese problema, o en internet decía que necesitabas 2 copias del DNI y resulta que eran 3, entonces tengo que salir también a los alrededores a complementar o completar los documentos, ¿no? Entonces sería uno, las largas colas, dos, la información cruzada, tres, a veces los horarios de atención de los sitios son muy complejos para una persona que trabaja. Por ejemplo, yo estoy en oficina de 9 a 6 y para hacer un trámite normalmente tengo que escaparme, tengo que pedir permiso, tengo que ver cómo cuadro mis horarios porque estos sitios también atienden en ese mismo horario. Entonces es muy complicado para gente que no tiene tanto tiempo libre. ¿Qué otro problema puede ser? Eh, bueno, en general creo que el ambiente que se forma en los sitios de trámites es complejo porque estos mismos problemas los sufren todas las demás personas que van y siempre hay una especie de pelea, un señor que se molestó, una señora que no entiende, por ejemplo, cuando te exigen trámites que son netamente por internet, hay gente que no es tan digital, entonces las ves ahí sufriendo en el sitio porque no saben cómo hacer los trámites por internet y tienes a un funcionario súper parco, distante, que tiene como un mismo mensaje para todos, entonces se genera como un ambiente ahí de tensión, de gente preocupada y que te pone a dudar a ti si estás haciendo el trámite de manera correcta o no, ¿no? Y por último te diría que es el seguimiento de la información. Cuando tú vas, haces tu trámite, ellos te dicen, bueno, entra a la web y vea su resultado, o yo lo llamo, o le mandamos un correo, y a veces esas comunicaciones no llegan. Entonces uno está muy angustiado como esperando a ver si es que va a tener respuesta o no, o si te faltó algo y te lo van a tener que retroceder y vas a tener que ir de nuevo a hacer todo el proceso. Ok, de acuerdo. ¿Qué tan seguido te puede ocurrir este tipo de inconvenientes? El que más te moleste, o sea, ¿cuál es el más complicado? El más complicado para mí es la información cruzada, porque yo, por ejemplo, hago bastantes trámites para mí y para mi familia, por ejemplo, que son personas de la tercera edad que no lo saben hacer. Entonces, el mayor problema es la falta de información en un solo lugar. Trato de buscar todo y resulta que cuando voy, pues no era ese, faltaba el papel, todo lo que te he dicho antes. Entonces, ¿cada cuánto me sucede? Mira, yo te diría que de 10 trámites que puedo hacer en un mes, imaginemos un ejemplo, eh, 8. No, nunca tuve la información completa, siempre me faltó algo, siempre faltó la foto, la copia, porque la información no estaba completa en la página donde lo busqué. O, como te decía al inicio, de las fuentes que consulté de varios amigos, te dicen, bueno, si lo haces en este distrito, te dan más facilidad para esto. Y si lo haces en otro, pues acá no te piden esas cosas. Como hay mucha informalidad también, con lo cual no puedes establecer como una línea base de la que te puedas fiar realmente para estar seguro que tienes todos tus papeles en regla.
Ok. ¿Cómo es que actualmente resuelves este problema? En la ¿O lo, marcha. o lo minimizas? Mira, lo minimizo tratando de hacer lo que te digo, buscando toda la información posible, empapándome de lo que más puedo. Pero ¿cómo lo evito? En la marcha. Cuando estoy ahí, trato de resolver y también recurro a la experiencia pasada. Si ya sé que, por ejemplo, en los últimos 5 trámites me pidieron 3 copias del DNI, yo saco 5, por si acaso. Como trato de blindarme por ese lado y trato de llevar incluso más papeles de los que me piden, cosa que si encuentro una sorpresa en el lugar, pues ya, digamos, estoy preparada, entre comillas, con más papeles o más requisitos, ¿no? Ok, de acuerdo. ¿Qué es lo más crítico para ti en torno a este problema? Lo más crítico para mí, bueno, que evita toda la agilidad, no te permite ser ágil en los trámites, es un dolor de cabeza. Planificarte, por ejemplo. Claro, bueno, en la planificación, que claramente me quita tiempo, que como te decía al principio, no es fácil para mí pedir permiso en la oficina para tener que estar atendiendo todos estos trámites. Hay muchas cosas que se han digitalizado, pero hay otros que no, y que para conseguir respuesta tienes que ir al sitio, las largas distancias. O sea, para mí es crítico todo el sistema, que no hay una solución confiable y certera de que los trámites que necesitas hacer vayan a salir en un tiempo muy rápido y de manera muy sencilla, que es como debería ser. Llamar, por ejemplo, al lugar. Ah, bueno, claro, esa es otra. Yo lo he vivido de manera personal. Por teléfono me dicen una cosa y cuando voy al sitio resulta que no es así. Entonces, y es la misma institución, estamos hablando de la misma entidad. Entonces, claro, tienes que llamarte, a veces me quedo 30, 40 minutos en espera, mientras la persona me atiende, busca la información. Y si llamo otro día, por ejemplo, con un número de caso, un número de ticket, esa persona nueva que me atiende no sabe qué número de ticket es, le tengo que volver a contar todo el problema, y esa persona puede darme una orientación totalmente distinta a la que me dio la primera. Entonces uno como usuario realmente se queda muy perdido entre tanta información. Y quitándole o sumándole a esto que te atiendan el teléfono, porque a veces hay instituciones que tienen publicados sus canales de atención, que pueden ser redes, teléfono, WhatsApp, y no contestan ninguno. Entonces tienes que, si no tienes tiempo para ir, tienes que dedicar un lapso de tu día solamente a llamar. Ok. De esas opciones que mencionas, ¿cuál crees que que es como la más efectiva? O sea, ¿A qué te refieres? el visitar a la agencia o el llamar, el buscar información en internet. ¿Qué es, en este momento, qué crees tú que es lo más certero? Lo más certero es ir siempre, que es lo que quita más tiempo. Porque, como te digo, ya me ha pasado, por teléfono es una cosa, en internet pueden decir otra. Lo más certero para mí siempre va a ser ir, que es lo más tedioso, es lo más largo, es lo que quita más tiempo, es lo más ineficiente, ¿no? Pero es ahí el sitio donde puedes conseguir la información directa. ¿No te ha pasado, Lamentablemente. por ejemplo, que le consultas a una persona de la misma agencia y luego te atiende otra y te cambia de alguna forma la información? Me ha pasado más por teléfono o por canales de Ok, atención digitales como redes, WhatsApp, etcétera, que me dicen otra cosa diferente a la agencia per se. ok, En la agencia lo que me ha pasado es que la información puede ser más o menos detallada. Es decir, si te encuentras con un funcionario amable, dedicado, paciente, te puede decir muchas cosas, te da mucha información y te dice, mira, entra acá, haz clic allá, descarga este formulario. Pero si te encuentras con uno que ese día no tiene ganas de hablar, pues, señorita, la información está en la web. Sí, y le explicas, ¿no? Sí, señor, pero yo ya traté de hacer aquello, esto, lo otro. Está en la web, señorita. Entonces, claro, tienes una información muy limitada. Depende mucho del ánimo y del servicio al cliente que te quiera dar ese funcionario que está sentado ese día que tú vas. ok, de acuerdo. ¿Qué solución te gustaría que hubiera para este problema? En Mira, general. en general, bueno, yo sé que hay tramitadores que te ayudan con estas gestiones. Yo personalmente he tenido malas experiencias porque es muy difícil encontrar a alguien de confianza. Eso uno. Dos, los montos que te cobran estas personas por ayudarte con los trámites son muy caros. Y nunca vas a tener la certeza de saber si el trámite va a funcionar o no. Para mí, lo más certero es que exista que la plataforma que ya existe a nivel digital pueda dar un paso más,
que todos los documentos los subas por la computadora o por el celular, que veas en una plataforma el estado de tu trámite, no sé si en las mismas plataformas de las empresas, que podría ser, pero que todo esté digitalizado y que para aquellos, me pongo a pensar en las personas mayores que no tienen acceso a este mundo digital, pues exista un manual o canales de atención donde te expliquen cómo hacer el trámite por internet y el funcionario te ayude como a ir clicando, que traten como de educar un poco a este lado de la población que no está tan familiarizada con esto, y para aquella generación más joven como yo, ¿no? Incluso menores que tienen este tema muy a la mano, que realmente funcione, que puedas hacer seguimiento de tu trámite, que puedas subir todas las cosas allí, que tengas la información actualizadísima, que si el formulario cambió, pues salga allí en esa página web, y que tú solo tengas que ir a un sitio para tener toda la información, que sea muy claro, que sea muy transparente, que puedas después evaluar el seguimiento como, ok, mi trámite ya está en la documentación, en la primera fase, listo. Imagínate que te puedan mandar una notificación a ti como usuario, que no tengas tú que estar entrando todos los días, sino que te llegue un correo, señora Samantha, su trámite ya pasó a la fase 2 por esto, por esto y por esto. Eso sería espectacular. O que si tu papel tiene algún error, que a veces pasa, te lo pueden explicar allí y te muestren, imagínate, otro ejemplo de cómo debería ser el formulario correcto. Y te digan, tu formulario está mal porque no adjuntaste la foto de tantos píxeles. Esta es la foto correcta. O que no te extendiste tanto en esta descripción. Así es la forma correcta. O sea, que hayan ejemplos, que haya agilidad, que el seguimiento sea muy rápido y que cuando esté listo tu papel, bueno, no solo lo puedas ir a buscar, sino imagínate que también te lo puedan enviar. No sé. Por ejemplo, ¿no te has puesto a pensar que de repente la gente a veces no lee la información? Que la información a veces está, pero la gente realmente no la lee en su totalidad. Sí, depende del tipo de usuario. Yo, por ejemplo, como he tenido tan malas experiencias, yo sí me leo hasta la letra chiquita, pero hay gente que no. Pero, por ejemplo, eso se podría combatir, no sé, con videotutoriales de 15 segundos de cómo hacer este trámite. Eso lo tienen mucho los bancos, por ejemplo, para promover educación financiera sobre temas complejos. Okay. Tienen videos cortitos. ¿Cómo activo mi tarjeta de crédito? Por poner un ejemplo, y sale un video cortito. Entonces, eso ataca al usuario que no lee y que quiere una información muy rápida en 15 segundos. Se podrían hacer cápsulas así. O sea, hay muchas maneras de pensar cómo educar a la población respecto de esos trámites para que al final del día todo sea un servicio muy ágil, ¿no? Y depende de la necesidad del usuario y las características, ¿no? Como tú dices, si lee, si no lee, si es digital, si no es digital. Ok, de acuerdo, Samantha. Bueno, básicamente esas son las preguntas. Te agradezco más bien muchísimo por el tiempo y bueno, gracias nuevamente. No, a ti, con todo gusto.